Vamos a definir una crisis hipertensiva según los parámetros de la American Heart Association, como que consiste en una elevación sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Las crisis hipertensivas las vamos a clasificar dependiendo de su pronóstico y tratamiento. La primera es la urgencia hipertensiva. Esta va a ser una situación de elevación de la presión arterial en ausencia de lesión aguda de los órganos diana, como son el cerebro, el corazón y el riñón. Se va a presentar de forma sintomática o los síntomas van a ser leves e inespecíficos, como una cefalea moderada. Esta requiere el descenso progresivo de la presión arterial hasta llegar a 160 sobre 110 milímetros de mercurio en las primeras 24 a 48 horas con tratamiento oral y control ambulatorio. La segunda es la emergencia hipertensiva. En esta, la hipertensión arterial severa va a estar asociada a una lesión aguda o progresiva en los órganos diana, que puede ser irreversible y tiene un mal pronóstico. Esta va a requerir una reducción inmediata, es decir, en no más de una hora, de la presión arterial con tratamiento parenteral. Y algunos autores añaden además una tercera clasificación, que son las falsas urgencias hipertensivas. Estas van a ser elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad, patologías provocadas por dolor, etcétera, y que no conllevan daños en órganos diana y también por lo general no precisan de tratamiento. En cuanto a la etiología, podemos encontrar o recalcar que esta patología puede ocurrir en pacientes hipertensos que ya tenían algún tratamiento previo o puede ser el debut de pacientes que no tengan antecedentes de esta enfermedad. Esta pues va a ser provocada por cualquier enfermedad o evento estresante que sea capaz de modificar algunos mecanismos reguladores de la presión arterial, como son el control del sistema nervioso autónomo, el eje renina-angiotensina-aldosterona, la producción de óxido nítrico endotelial, la producción de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras y las resistencias vasculares sistémicas. También vamos a encontrar patologías que van a ser más común que estén asociadas a estas alteraciones, y en primer lugar tenemos a las neurológicas, como puede ser la enfermedad cerebral vascular, ya sea isquémica o hemorrágica, y las hemorragias intracraneanas. En las cardiovasculares vamos a encontrar los aneurismas disecantes aórticos o la insuficiencia cardíaca aguda, incluso el síndrome coronario agudo. En las renales vamos a encontrar la insuficiencia renal aguda, trasplantes renales, etcétera. Y en las otras englobamos a una serie de patologías, como puede ser la preeclampsia, eclampsia, un traumatismo craneoencefálico, quemaduras prolongadas o incluso la suspensión de tratamientos antihipertensivos en pacientes que ya padecían esta enfermedad previamente. En el cuadro clínico, este va a estar dado de manera general por cefalea, dolor a nivel torácico, el paciente va a tener un cuadro de disnea, edema, astenia, incluso puede haber epistaxis o convulsiones. También va a haber pérdida del estado de alerta y alteraciones motoras y sensitivas. Tenemos que tener en cuenta que el cuadro clínico característico de esta patología va a estar derivado de la lesión al órgano diana, por lo que, dependiendo a qué nivel sea la lesión, será la sintomatología esperada en el paciente. También cabe recalcar que se debe considerar el contexto integral del paciente, porque aquellos con hipertensión arterial de larga evolución van a ser capaces de soportar la presión arterial elevada sin ninguna sintomatología, por lo que los pacientes jóvenes pueden tener daño a órgano blanco de manera muchísimo más rápida que aquellos que no. Varios autores mencionan la fisiopatología de esta exacerbación hipertensiva como desconocida, pero tras varias investigaciones se sabe que cuenta con un factor pivote, que produce un aumento súbito de la presión arterial. En respuesta, el cuerpo lleva a cabo mecanismos compensatorios que concluyen en la formación de especies reactivas de oxígeno y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Debido a este aumento tan brusco de la presión, se produce una inflamación, capaz de causar disfunción endotelial mediada por citocinas, endotelina 1 y moléculas de adhesión. Esta disfunción endotelial afecta la producción de sustancias vasodilatadoras y propicia un aumento de las resistencias vasculares sistémicas de forma irreversible, el desarrollo de la cascada inflamatoria y el incremento de la permeabilidad vascular. El aumento de la tensión arterial derivada de esta vasoconstricción puede propiciar el aumento de la natriuresis, un consecuente estado de hipovolemia, una alza en la coagulación, aumento en la adhesión plaquetaria
y bloqueo de la fibrinólisis, lo que terminará en la producción de necrosis fibrinoide arteriolar por el depósito de fibrina, que propiciará una pérdida más recalcada de la función autorreguladora vascular, concluyendo en daño endotelial, vasoconstricción y descarga de sustancias vasoreactivas, como vasopresina, catecolamina, endotelina o la misma renina, que terminarán provocando aún más vasoconstricción y así formarán un círculo vicioso que culminará en un estado de hipoperfusión y una subsecuente isquemia. Bueno, ahora hablando acerca de la valoración inicial, las manifestaciones de las crisis hipertensivas son el resultado de la lesión de órganos dianas. Esto es raro con cifras de tensión diastólica menores de 130 milímetros de mercurio, a menos que se trate de una paciente embarazada o con insuficiencia renal aguda. Es importante diferenciar si la hipertensión arterial es aguda o crónica. También no existe una relación estrecha entre los valores de presión arterial y el daño visceral, de tal forma que personas jóvenes sin una historia antigua de hipertensión y cifras de presión arterial de 100 a 110 milímetros de mercurio pueden tener una severa afectación clínica, y en cambio pacientes hipertensos con una larga trayectoria pueden estar con presiones diastólicas de 140 milímetros de mercurio o más sin presentar datos clínicos de afectación orgánica. Y bueno, tras comprobar que la presión arterial está elevada, se realizará una anamnesis y una exploración física en busca de síntomas o signos de afectación de distintos sistemas, los cuales abarcarán desde el neurológico, cardíaco, renal, oftálmico, hasta el arterial periférico. Y bueno, posteriormente y preferentemente se realizará a nivel hospitalario las pruebas complementarias. Diagnóstico. Este se puede dividir en tres partes: en historia clínica, exploración física y pruebas de laboratorio de imagen. Empezando con la historia clínica, esta debe ser rápida, concisa y dirigida para permitir al médico hacer el abordaje terapéutico lo más rápido y eficaz posible. Es importante preguntarle al paciente si ha presentado datos de hipertensión antes, así como sus cifras tensionales y el tratamiento que habitualmente utiliza. Además, se tienen que indagar comorbilidades, factores de riesgo cardíacos, la dieta y pues también hacer preguntas dirigidas para buscar una afección en otro órgano blanco. Además de que si toman medicamentos que puedan causar una hipertensión arterial. También es importante indagar en los antecedentes heredofamiliares. En cuanto a exploración física, se tiene que medir la presión arterial de ambos brazos, sacar el índice de masa corporal y empezar una exploración cefalocaudal para buscar afectación en algún otro órgano. Esta exploración empieza con lo que es la parte neurológica, una oftalmoscopía, se tiene que hacer una palpación de cuello, una exploración cardíaca, pulmonar, abdominal. Se tiene que evaluar las lesiones cutáneas, al igual que el pulso y presencia de edema en extremidades torácicas y pélvicas. En cuanto a las pruebas de laboratorio de imagen, esto sobre todo es para buscar alguna afectación a otro órgano y se sacan pues pruebas de lo que es en biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, examen general de orina y se puede también checar lo que son las catecolaminas y aldosterona. Los estudios que se recomiendan hacer primeramente es un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Tratamiento. Este se puede dividir en dos, dependiendo si es una urgencia o una emergencia hipertensiva. Se tiene que tener en cuenta que el objetivo nunca será llevar la presión arterial a valores normales, ya que esto nos produce o nos aumenta el riesgo de desarrollar un cuadro isquémico. Si lo que se presenta es una urgencia, se tiene que reducir 20% la presión arterial dentro de las primeras 24 a 48 horas. Si es una emergencia, se tiene que
se tiene que reducir un 25% de la presión arterial en una hora. Empezando con las urgencias, se tiene que tener primero el antecedente de si el paciente ya tiene algún tratamiento de hipertensión, ya que si es así se tiene que iniciar de inmediato y ajustar la dosis para poder llevarlo a rangos fisiológicos. Si no está bajo un tratamiento antihipertensivo, se tiene que dar un fármaco de acción lenta. Se ha llegado a la conclusión que el captopril es el abordaje ideal. Empezando con el captopril, este es un YECA. Su presentación se va a encontrar en ampolletas de 25 miligramos y se puede dar por vía oral o sublingual. Se tiene que ir dando o repetir esta dosis cada 30 minutos y si no se logra este objetivo terapéutico, se puede dar un abordaje por vía parenteral y si aún así no se da este objetivo, se puede dar un tratamiento ambulatorio. Aquí el captopril tiene el inicio de su acción dentro de la primera media hora hasta un máximo dentro de la primera hora y media. En cuanto al tratamiento de una emergencia hipertensiva, hay que tener en cuenta que aquí sí va a haber una afectación a un órgano blanco, por lo cual la presión basal del paciente se tiene que disminuir 25% dentro del periodo de una hora, máximo 2 horas, aunque hay situaciones como lo que es una disección aórtica en la que se tiene que bajar inmediatamente ya que existen otros protocolos. Pero aquí lo importante es que se tiene que individualizar la etiología de cada paciente para su tratamiento. A continuación voy a explicar 3 medicamentos que se usan más comúnmente en la práctica clínica. Empezando con la furosemida, esta va a estar en una presentación de una ampolleta de 20 miligramos que se va a administrar vía parenteral cada 30 minutos. Esto si no se llega al objetivo terapéutico. Este fármaco es útil sobre todo en lo que es una insuficiencia cardíaca o un edema agudo pulmonar. El segundo medicamento es un labetalol. Este es un beta bloqueador. Su presentación va a estar en una ampolleta de 100 miligramos en 20 mililitros. Se tiene que administrar en un bolo de tan solo 20 miligramos cada 5 minutos, esto de manera lenta, hasta alcanzar el objetivo terapéutico o hasta que se acabe la ampolleta. Una segunda forma de administrarlo es preparar una infusión de 200 miligramos en 200 mililitros de solución glucosada al 5% en una dosis de 30 a 140 mililitros por hora con una dosis máxima de 300 miligramos. Este fármaco queda contraindicado en lo que son pacientes con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca sistólica o en un bloqueo cardíaco. Por último tenemos la nitroglicerina. Este funciona como un dilatador potente del músculo liso vascular y su presentación va a estar en una ampolleta de 5 miligramos o 5 mililitros en 5 mililitros, o 50 miligramos en 10 mililitros. Esta infusión se va a preparar con 25 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5% y se tiene que dar una dosis de 21 mililitros por hora. La evidencia sugiere que esto se tiene que usar en pacientes con insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar y cardiopatía isquémica. El algoritmo de actuación se dividirá en 2 estados: la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva se dará por hipertensión por rebrote, crisis asintomáticas idiopáticas, cirugías o quemaduras. Esta se tratará por medio de captopril de 25 miligramos por vía oral, ninfedipino de 20 miligramos vía oral o atenolol de 50 miligramos por vía oral. El tratamiento se dejará transcurrir por 30 minutos y en caso de que la presión arterial disminuya, se procederá a un estudio ambulatorio. En caso de que esto se mantenga elevada, se volverá a administrar captopril, ninfedipino o atenolol en las mismas cantidades. En caso de que esta vuelva a aumentar o se mantenga dentro de los 200, mayor a los 210 milímetros de mercurio, se administrará furosemida de 20 miligramos intravenosa.
y se procederá a la urgencia hospitalaria. Ahora, en cuanto a la emergencia hipertensiva, esta se dará por una encefalopatía, un evento cerebrovascular, una hipertensión maligna, insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y se tendrá que administrar urapidil o laventanol o nitroprusiato. En cuanto a un edema agudo de pulmón, se tendrá que administrar nitroglicerina, urapidil o nitroprusiato más fluorosemida. En cuanto a una disección aórtica, se tendrá que administrar urapidil o nitroprusiato más propanolol o estamolol o laventalol. En cuanto a una cardiopatía isquémica, se tendrá que administrar nitroglicerina, laventanol o nitroprusiato. En cuanto a una eclampsia, se administrará sulfato de magnesio o hidraciclina. Y en cuanto a una crisis adrenérgica, será laventalol o furosemida o nitroprusiato más un beta bloqueador. Ahora bien, en la rama de emergencia hipertensiva se detallan diferentes procesos con medicación más habitual, pero el éxito o fracaso del tratamiento de los mismos no supone pasar al siguiente nivel, sino que se trata de patologías independientes. Y bueno, en este algoritmo se refleja el uso de medicación sublingual a pesar de sus efectos adversos, debido a que existen autores que describen que su uso conociendo y asumiendo sus riesgos.